Bueno, Perfecto. bienvenidos a todos a este webinar de esta semana, donde hablaremos sobre protección de datos y empresas fintech. Eh, para aquellos que desconocéis la metodología de los webinars, primero se suele hacer una pequeña introducción que haremos tanto mi compañera Andrea y yo, desde un punto de vista, ¿no?, como especialistas a nivel jurídico de protección de datos. Y también haremos un pequeño análisis en este sector y posteriormente a esta explicación sí que tendremos la parte de preguntas y respuestas donde nos podéis decir tanto vuestras opiniones, también bueno, todo lo que también pensáis sobre este sector, dado que es un sector en el que está en bastante innovación, etcétera, ¿no? Y también en el final de la explicación es donde realizaremos pues, la respuesta a estas preguntas. Comentan, hay una compañera que está comentando que no nos oye. No sé si es un fallo generalizado o simplemente Si es de podéis ella. escribir a través del Sí, chat. si nos escucháis, yo creo que sí que nos oyen, igual es una cosa puntual. Bueno, en el caso de que no, pues pararíamos la explicación. Bueno, como he comentado anteriormente, vamos a hablar sobre protección de datos y más enfocado al sector fintech, ¿no? Haciendo una pequeña introducción sobre los puntos que vamos a tratar, hay que situarnos en el sector al cual vamos a analizar, ¿no? ¿Qué entendemos por el término fintech? Al final es bueno, es una conjunción de dos palabras que simplemente es financiero y tecnología. Y hace referencia a todas aquellas actividades que impliquen el empleo de innovación y desarrollos tecnológicos para el diseño, oferta y prestación de servicios y servicios financieros, ¿no? Esto es importante porque en este punto, desde el año aproximadamente 2007 en adelante, sí que hay un auge del todo el tema de software financieros, de aplicaciones móviles que sí que se van a incorporar en este sector, ¿no? Es verdad que podemos entender que es un sector donde permite, ¿no?, que los usuarios puedan realizar pues, diferentes operaciones a través de su teléfono móvil, por lo tanto vamos a entender como un sector bastante a nivel de experiencia del usuario se va a caracterizar por la disponibilidad e inmediatez en el traslado de información y también que es un sector que se encuentra en pleno conocimiento y además seguramente que en unos años supere el número de usuarios de empresas tradicionales bueno, de este tipo de empresa a las tradicionales. Hay diferentes estudios, uno que se hizo en el 2017 por parte de la consultora KPMG, que indicó que una gran parte de los activos que eran de los bancos, estas nuevas startups, esta nueva tecnología emergente ya estaba haciéndose uso de ella, ¿no? Por lo tanto, entramos en una aproximación mucho más realista que los propios servicios financieros nos dan a los usuarios, dado que lo vemos mucho más accesible que lo que pasaba anteriormente. Como he dicho anteriormente, el fintech pues, requiere la utilización de diferentes tipos de datos. Aquí la protección de datos va a tener un papel esencial, dado que se caracteriza, ¿no?, por el gran uso de datos personales por parte de los usuarios y sobre todo hay siempre determinados puntos críticos, ¿no? Por lo tanto, en esta explicación vamos a intentar desde un punto de vista sencillo, porque esto es un sector, ¿no?, que es muy complejo, tanto para entenderlo como para poder ahondar en él de una forma mucho más pues específica, ¿no? Vamos a hacerlo de una forma mucho más abstracta en el sentido de cómo influye la protección de datos a todas aquellas empresas, tanto emergentes como aquellas que ya operan en el servicio, y sobre todo la seguridad por parte de la protección de datos que tenemos que tener como responsables del tratamiento. Al final, lo que se busca es garantizar la seguridad, dado que es un activo importantísimo en este tipo de empresas. Ujú. Sí, exacto. En este sentido, yo añadiría que al final aquí tienen un valor incalculable los datos para este tipo de empresas y que realmente ya vamos viendo cómo todos los bancos se van actualizando y van introduciendo estos conceptos de fintech, utilizamos a diario las aplicaciones y demás, además de todos aquellos nuevos agentes que están entrando en el mercado.
En este sentido, como ya os iba avanzando Eva, aquí tenéis un poco sobre lo que hablaremos. Por una parte tenemos cómo afecta el RGPD y toda la normativa de protección de datos al sector fintech, qué se puede hacer y qué no se puede hacer con los datos de los usuarios o cómo podemos recabar sus datos y de cuál es la base de legitimación, etcétera. ¿Cómo podemos identificar a los clientes? Que esto es un tema bastante delicado en este tipo de empresas porque requiere una identificación especial. ¿Y cómo podemos compartir estos datos con terceros? Al final hay que tener en cuenta que se trata de empresas que utilizan tecnologías y que no todas esas tecnologías están desarrolladas o son propiedad suya, sino que muchas veces tienen que recurrir a terceros para que les presten estos servicios. Y por último, relacionado con la seguridad de la información, también hablaremos de cómo se deben comunicar las brechas de seguridad que puedan ocurrir. El primer punto del que íbamos a hablar, el tema de cómo afecta el RGPD en el sector fintech. Tenemos que tener en cuenta que es un sector en el que se van a tratar una gran cantidad de datos personales. Hay muchas aplicaciones y hay una gran cantidad de productos diferentes en el área de fintech. Por tanto, los datos que se van a tratar en este campo son infinitos. Además de esto, tenemos que tener en cuenta que es un sector en el que muchas veces se toman decisiones que pueden afectar de forma jurídica, de una forma muy importante a las personas y que por tanto habrá que ir con mucho cuidado de que estemos garantizando el derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, es decir, que no pueden haber decisiones automatizadas que afecten jurídicamente a una persona y en las que no haya ninguna intervención de una persona física humana. También es muy importante en este área el principio de exactitud de los datos. Debemos de asegurarnos de que los datos son correctos, sobre todo por este tema que comentábamos. Se toman decisiones que podemos estar pidiendo un préstamo, una hipoteca y los datos que se tratan, las entidades y los usuarios deben asegurarse de que son datos exactos. Debe asegurarse también, muy importante, el principio de licitud del tratamiento. Debemos contar con una base legal que nos permita tratar esos datos. Y si contamos con el consentimiento, es muy importante cumplir con el principio de transparencia e informar de quién es el responsable del tratamiento de datos, cómo va a tratar esos datos, a qué terceras partes se van a ceder y si hay transferencias internacionales de datos, el plazo de conservación, etcétera. También es importante para este tipo de empresas tener un protocolo de comunicación de brechas de seguridad. Normalmente aquí podemos hablar de empresas muy pequeñas tipo startup que tienen una aplicación de sector financiero que seguramente después irá creciendo y luego hablamos también de empresas muy grandes, de grandes bancos que tienen su propia aplicación. En ambos casos es igual de importante tener un protocolo de comunicación de brechas de seguridad. Esto a veces es incluso más importante en empresas pequeñas porque no lo tienen tan asimilado, mientras que las empresas grandes sí que tienen un protocolo muy formado y tienen unos procesos mucho más rígidos, ¿no? En este sentido. Y también, por último, respecto a cómo afecta la normativa de protección de datos o qué obligaciones y qué medidas se han de tomar, debemos establecer todas las medidas técnicas y organizativas necesarias, especialmente en relación con las gestiones de terceros. Aquí es muy importante que si hay integraciones con otras aplicaciones u otras tecnologías, que estén implementadas todas aquellas medidas de seguridad de la información que son necesarias y también que tengamos todos aquellos contratos que sean necesarios para determinar si se trata de un encargado de tratamiento, un corresponsable, subencargado, etcétera. Y además en este punto, Andrea, añadiría un poco que de los cambios, o sea, de lo que más hay que garantizar en este sentido con las medidas técnicas y organizativas como sociedad es garantizar la confidencialidad de la información que tratan, dado que es el activo más importante que tienen. Incluso la actual normativa, ¿no? Cuando hablamos de los principios desde el diseño y desde el defecto y por defecto, es verdad que exige a ese tipo de empresa pues, mecanismos de seguridad suficientemente adecuados, tanto desde el momento inicial, es decir, antes de realizar el propio tratamiento, como
a posteriori, ¿no? Porque en este sentido es verdad que esto ya lo comentaremos más adelante, pero uno de los mayores obstáculos a los que se enfrenta ese tipo de empresas siempre va a ser la autenticación de los propios usuarios. Mm. Sí, en cuanto a brechas de seguridad es muy importante garantizar que los datos son íntegros, que se mantiene la confidencialidad. Y ahora veremos también en esta diapositiva que estáis viendo en pantalla algunos de los tipos de brechas de seguridad que pueden ocurrir aquí. Desde luego, en el tema fintech, las obligaciones de protección de datos yo creo que aplican prácticamente todas. También es muy importante señalar el tema de evaluaciones de impacto previamente a hacer una aplicación o incorporar una tecnología fintech. Y también el tema de tener un delegado de protección de datos. En este caso, muy seguramente lo necesitarán. Pero aquí hemos querido mostrar un poco algunas de las más importantes porque, como decía Eva antes, este tema creo que nos daría para, para muchos webinars, la verdad. Totalmente. Sí. Si quieres explico yo esta diapositiva también. Eh, de acuerdo, seguimos con el tema de cómo afecta la normativa de protección de datos a las empresas fintech. Y, por ejemplo, como os comentábamos, aquí hemos querido poner uno de los ejemplos de brechas de seguridad que pueden ocurrir. En este caso nos referimos a la empresa For Finance. Es una empresa que sufrió una suplantación de identidad. En este caso, lo que ocurrió es que no se identificó correctamente a la persona que estaba, me parece que en este caso se estaba solicitando un préstamo, un crédito, y no se identificó de forma correcta a la persona que lo solicitaba. Lo que ocurrió fue que se le concedió este préstamo, esta persona dejó de pagar en un momento dado y después la persona con ese nombre y con ese DNI fue a cambiar, creo que de línea telefónica de compañía, y cuando fue a hacer este cambio se lo denegaron porque aparecía en un fichero de morosidad, en los ficheros de ASNEF. Y se dio cuenta de que tenía este crédito que él no había pedido en ningún momento. Hizo la pertinente denuncia, puso la reclamación también en materia de protección de datos y finalmente se descubrió que había habido una suplantación de identidad. En este caso se multó a la empresa, creo recordar, y bueno, esto es uno de los ejemplos, yo creo, más comunes y por eso queríamos también ahondar un poco en todo el tema del reglamento eIDAS y de la identificación digital para poder explicar bien este tipo de brechas que son de las más habituales, aunque pueden haber de muchos tipos en el sector fintech. También para decir ahí un poco, a nivel también de protección de datos y también como normativas complementarias, cuando estamos hablando del desarrollo de un software, una aplicación, ¿no?, que se dedique sobre todo a este tipo de tecnología o de servicios financieros, mejor dicho, es importante reforzar las medidas de seguridad. Y reforzar también implica en garantizar la seguridad de la información. Para ello actualmente tenemos diferentes ISOs, como pueden ser la 27001, bueno, toda la familia, ¿no?, de las 27000, que sí que nos pueden dar bastantes medidas técnicas para mitigar los riesgos que pueden existir sobre la seguridad de la información, ¿no?, sobre su disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información. Entonces yo creo que en este sentido siempre será una gran inversión para las empresas a largo plazo, porque a corto plazo aunque parece que la inversión económica es muy alta, pero es verdad que a largo plazo siempre es una gran garantía de que no se va a sufrir tantas o que los ataques se pueden manejar de diferente forma, ¿no? Vale, entonces, si hablamos de qué se puede hacer con los datos de los usuarios, ¿no? Esto es una gran pregunta y que dependiendo a quién se la pregunte, seguramente que haya 100.000 intereses opuestos, ¿no? Actualmente, con toda la normativa en protección de datos y también un poco con la última derogación del Privacy Shield, los cambios normativos o regulatorios lo que nos están queriendo decir o insistir es que realmente se busca una protección del usuario, se busca proteger al usuario de las propias aplicaciones. ¿Por qué? Porque estamos totalmente en una posición en desventaja. Más que nada porque no tenemos un control real por parte de muchas aplicaciones lo que realmente o cómo realmente usan nuestros datos, ¿no? A nivel regulatorio, por parte de las empresas, lo fundamental es ser transparente, es decir, buscar siempre el deber de informar por encima de todo y, sobre todo, realizarlo en un lenguaje claro.
Ya es un sector complejo. Muchas veces no se puede o es complicado sobreentender determinados asuntos, ¿no? Y antiguamente, o cuando el sector era mucho más tradicional en este ámbito, sí que no llegaba tanto al usuario, a todo el mundo, ¿no? O sea, no estaba tan generalizado. Entonces, muchos usuarios pueden tener a veces, bueno, pues complicaciones para entender cómo se estarán tratando sus datos. Entonces, lo fundamental es que el lenguaje sea sencillo. ¿Esto cómo se fomenta? A través de consentimientos informados sencillos, a través de explicaciones sencillas para que el usuario pueda entender en cualquier momento hacia lo que está dando su consentimiento. El consentimiento tiene que ser expreso. Los consentimientos tácitos ya no existen o cada vez deben existir menos. Y sobre No todo, el deberían de usuario existir. tiene derecho a no ser objeto o de una decisión automatizada, ¿no? Esto es importante porque es verdad que son, sobre todo en el caso de que haya aplicaciones en este sector que quieran hacer estadísticas o que quieran hacer investigaciones, es importante que estos datos estén anonimizados si no tenemos el consentimiento, ¿no? Otro punto importante es que los datos que se utilizan tienen que ser precisos. Es decir, hay un principio de minimización de los datos. Solamente recogemos aquellos datos que son necesarios para la finalidad perseguida. En el caso de que no lo sean, puede existir, bueno, pues hay un incumplimiento en el ámbito normativo y por lo tanto puede implicar un riesgo a nivel de sanción. Y es verdad que el RGPD siempre va a fomentar y controlar el uso de la pseudonimización, ya que pueden reducir los riesgos. Cualquier medida de seguridad, siempre que esté proporcionada a la finalidad establecida, siempre va a ser algo positivo por parte de la empresa. Bueno, y Perdona, que después, no te tenía preocupes, el yo creo que micrófono apagado. dime. No, no, decía que sobre este tema que comentabas, que efectivamente estos principios, ay, disculpa, son muy importantes, sobre todo el tema de la pseudonimización es algo a tener muy en cuenta si vamos a tratar los datos con finalidades que no son las finalidades iniciales para las que recogimos los datos, para temas estadísticos, que evidentemente este tipo de empresas utilizan mucho la estadística, es importante tener esta pseudonimización de los datos o incluso anonimización si es posible, que en O algunos si se casos dedican, ¿no? A seguramente Big no lo es. Data, por Exacto, ejemplo. también. Sí, sí. Después el tema de la identificación de clientes, que ya lo íbamos avanzando un poco, Sí, es un tema muy, muy importante en este sector. Seguramente muchos de vosotros habréis abierto una cuenta online o os habréis descargado alguna aplicación de ahorro, de inversión, de cualquier tipo, que son del ámbito fintech y que requieren una identificación. Lo que hacen muchas veces estas compañías es que hay una autenticación en la que tú te haces una foto, apareces con tu DNI y además introduces una serie de datos, hay una doble validación también del email. Y aquí es muy importante el tema de Know Your Customer, que es todo este proceso de conocer al cliente, de ver que realmente la persona que está escribiendo los datos es la persona que dice ser, que tiene la documentación necesaria, etcétera. Y luego está el tema de AML, que es el tema de prevención del blanqueo de capitales. Es decir, aquí también hay una serie de requisitos en los que se entrelaza el tema de prevención de blanqueo de capitales, de identificación digital con el eIDAS y de protección de datos. Es un sector muy complejo y realmente aquí estamos hablando de muchas normativas que se superponen y que se tienen que aplicar conjuntamente. Por tanto, no es algo sencillo, pero es especialmente relevante por el tipo de datos que están tratando y porque puede tener un impacto en los interesados muy, muy alto, porque al final no es solo la pérdida de datos personales, sino que si se hacen con unas claves de tu cuenta online, puede ser que se hagan también con tu dinero. Por tanto, es un riesgo altísimo. Evidentemente, estas compañías también tienen unas pólizas de seguros muy importantes para cubrir este tipo de brechas, pero el problema no es solo de suplantación de identidad, sino que hay muchas otras brechas de seguridad que se pueden dar en este campo. Sí, yo creo que es el campo, ¿no?, más complejo a nivel de protección de datos, bueno, a nivel de privacidad. Y también es verdad que por mi experiencia un poco, es un sector
donde es muy complejo que te proporcionen un seguro de responsabilidad civil o hay muy pocas empresas aseguradoras especializadas en este sector, ¿no? Entonces siempre es verdad que hay que, bueno, establecer todos los mecanismos para garantizar esta seguridad. Sí, efectivamente. Sí, Respecto al tema de la identificación de clientes, como os hemos ido avanzando, aquí aplica el eIDAS, que es el sí, reglamento de firma electrónica y de identificación digital. En este caso, es muy importante, como veníamos diciendo, identificar bien al cliente y lo que tenemos que hacer es que esta información de identificación sea única y esté vinculada a la persona que firma a través de la firma electrónica que se regula en este reglamento. La persona que realiza la firma tiene que tener el completo control de los datos utilizados para crear dicha firma electrónica. Es un tipo de firma muy segura, la firma electrónica. Solo hay algunos proveedores que puedan proporcionarla y, por tanto, es uno de los métodos más seguros que hay. La firma electrónica tiene que poder identificar si los datos que acompañan el mensaje han sido manipulados después de haber sido firmados. Esto es un tema muy importante en cuanto a procedimientos judiciales, por ejemplo. Nos va a servir si utilizamos esta firma electrónica como una prueba sin necesidad de un peritaje adicional, porque esta firma ya nos cerciora de que realmente los datos que van unidos a ella, esto ya es un tema más tecnológico, pero que los datos que van unidos a la firma son reales y que nadie lo ha modificado. Es algo que con una firma en un PDF nunca vamos a poder conseguir y que necesitaríamos un peritaje adicional para poder comprobar que nadie ha modificado el documento, por ejemplo. Tenemos el certificado de firma electrónica, que es la prueba electrónica que confirma la identidad del firmante y vincula los datos de validación de la firma electrónica de esa persona. Todo esto es un poco los requisitos en cuanto a firma electrónica que vienen recogidos en el reglamento. Yo os animo a que si estáis interesados leáis este reglamento porque la verdad es muy extenso, es un reglamento complejo, pero si os movéis en el ámbito de sector financiero o en otros ámbitos que requieran una firma que tenga un valor probatorio alto, es la firma que se debe utilizar. sí, además hay una lista que está tasada por el propio, bueno, gobierno de España en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, donde existe un registro de aquellos prestadores de servicio, bueno, que están, bueno, electrónicamente de confianza, ¿no? Cualificados, que ahí tenéis una lista donde podéis encontrar pues todos los servidores, desde SIA, Logalty, etcétera, que pueden ser apropiados para incorporar en el software en este sector, ¿no? Y después es verdad que entramos ya en la parte de datos biométricos, ¿no? Estos dos tipos de datos son datos sensibles que se utilizan de forma habitual en este tipo de sector porque nos permiten cerciorar la identificación del propio cliente, ¿no? Nos permiten realizar una autenticación de forma exacta y se utiliza, bueno, pues a través de huellas dactilares, a través de la autenticación facial, a través del reconocimiento de iris, etcétera. Hay muchísimas formas de realizarlo. Es importante que son datos sensibles, por lo tanto, siempre se va a necesitar el consentimiento explícito por parte del interesado, dado que tiene que haber más alternativas para poder acceder en el caso de que un usuario no quiera utilizar ningún rasgo físico para poder identificarse. Y después también cumplir todas las medidas técnicas. A nivel de protección de datos es fundamental realizar una evaluación de impacto, sobre todo porque se va a juntar, ¿no? Tecnología con datos sensibles y por lo tanto tenemos que hacer un control exhaustivo, por lo que siempre se recomienda realizar estos controles. Sí, sobre todo el tema de los datos biométricos se usa para las aplicaciones, para acceder a ellas. El tema de la huella digital, ya sabéis que en la mayoría de teléfonos ya está incorporado y por eso hacemos mención en este sentido. También se me ocurre que incluso en algunos bancos, quizás esto no entra tanto dentro del ámbito de fintech, pero sí que algunos bancos tienen cajas de seguridad y últimamente las más modernas ya se puede acceder a ellas incluso con reconocimiento facial. Por tanto, es una cosa que sí que se está utilizando hoy en día y que hay que ir con mucho cuidado porque ahí ya estamos combinando datos muy sensibles, como son los datos biométricos, el reconocimiento facial, etcétera, con datos financieros, que también pueden llevar
a una gran pérdida por parte del interesado. Después tendríamos el tema de compartir datos con terceros, que ya os venía avanzando, que para una empresa fintech es fundamental compartir los datos. Cuando se comparten estos datos, ¿qué debemos hacer? Tener un contrato en el que se formalice si la empresa fintech es la responsable o es encargada, subencargada o qué posición tiene en cuanto al RGPD, puede ser que sea un corresponsable, y qué posición tiene la otra empresa que se está subcontratando para el desarrollo de alguna de estas tecnologías o para el soporte. Por tanto, lo que tenemos que tener claro es esto, que tenemos que formalizar el contrato y debemos tener en cuenta el deber de información. Debemos de informar siempre a los interesados de que se está utilizando estas tecnologías. En estos casos, yo sé que lo que ocurre es que las políticas de privacidad de este tipo de entidades suelen ser muy largas porque hay mucho que contar, como veis, y puede hacerse un poco tedioso. Yo lo que recomendaría en este caso es que este tipo de empresas tengan una primera capa, bueno, este tipo de empresas y todas, tengan una primera capa de información con la información básica, con el tema de quién es el responsable, qué derechos tiene el interesado, cuál es la base de legitimación, a quién se están cediendo datos. Toda esta información debe aparecer en una primera capa de forma que sea fácil de entender, que sea claro, que sea visual, y después ya tener la política de privacidad, que en este caso entiendo que seguramente será una política de privacidad bastante larga. Sí, yo creo que uno de los puntos importantes de esa diapositiva, sobre todo también es el ejercicio por parte de los interesados de sus derechos y de tener el control sobre los datos que ha dado, ¿no? Simplemente este apunte. Y después el apartado de brechas de seguridad, sí que hemos hablado ya anteriormente y hemos hecho bastante hincapié. Sobre todo, creo que es uno de los retos para las empresas fintech, sin duda, es intentar mitigar riesgos, es intentar dar mayor seguridad a los usuarios. Al final hay una frase que siempre dicen los ingenieros de Privatech, ¿no? Que para desarrollar nuestro software, que es que realmente que algo sea seguro, es que el usuario tenga o no tenga la sensación de peligro. Si tú tienes la sensación de peligro cuando estás navegando, ¿no? Por cualquier página web o por cualquier aplicación, ya te causa, inconscientemente ya te va a causar una inseguridad y ya no vas a querer navegar por ella, ¿no? Por lo tanto, es verdad que es un sector que ya se está interponiendo cada vez más en nuestras vidas, sobre todo en lo que tiene que ver en referencia a pagos y a bancos, y que es un sector que hay que regularlo de una forma para garantizar y evitar que sucedan brechas de seguridad por la repercusión económica que puede tener para sus usuarios en general, ¿no? Entonces, implementar protocolos, implementar políticas de notificación de brechas, tener canales de comunicación directos para cuando suceda una brecha, tener a un DPO interno. En estas empresas se puede discutir, ¿no? Si es obligatorio o no, pero realmente consideraría que es altamente recomendable poder implementar a alguien experto en seguridad en este tipo de empresas, ¿no? Sí, yo como un poco como conclusión diría sobre todo que, bueno, lo que venía diciendo antes, que sobre todo en empresas grandes yo entiendo que el tema de la seguridad de la información ya lo tienen muy controlado porque al final son empresas multinacionales con mucho volumen, ¿no? Eh, pero sobre todo a veces preocupa un poco más el tema de las startups financieras, porque son startups que se conectan, que se integran con bancos, que utilizan el número de teléfono para autentificar, se conectan también a través del email, etcétera. Y sí que nos facilitan mucho porque nos dan mucha sencillez, tema de pagos, en tema de, como decía, de ahorro, de financiación, etcétera. Pero hay que ser cuidadoso y hay que comprobar como usuario, cuando nos descargamos este tipo de aplicaciones, si realmente nos dan esta sensación de seguridad, si tienen una política de seguridad completa, si explican qué medidas de seguridad están tomando, y como desarrollador o como empresa que se está empezando a plantear tener un fintech o que ya ha empezado y está dando sus primeros pasos, tendría muy en cuenta la protección de datos y la seguridad de la información
desde antes incluso de empezar a plantear el proyecto, es decir, desde antes de empezar a desarrollar, porque es uno de los sectores en los que realmente marca la diferencia tener un programa de seguridad de la información y de protección de datos que realmente sea bueno y que realmente nos dé una seguridad. En otras empresas, evidentemente, siempre es importante, pero es que aquí sobre todo estamos tratando con unos datos que pueden llegar a ser muy peligrosos si hay una brecha de seguridad. Por tanto, en este caso, mi recomendación sería lo que hablábamos, que se hagan evaluaciones de impacto, que se tenga en cuenta la protección de datos desde antes incluso de empezar a desarrollar todo el proyecto. Sí, y además también decir un poco, también a modo un poco de conclusión, que desde el 2010, bueno, el ecosistema, ¿no? FinTech sí que es cuando empieza a tener una gran repercusión a nivel nacional, bueno, a nivel internacional de otra forma, y que por lo tanto ese tipo de compañías nacen un poco, ¿no? Como consecuencia de los cambios socioculturales que existen y que estamos experimentando como consumidores, es decir, la mentalidad del consumidor ha cambiado, sus expectativas han cambiado y sus hábitos de consumo también, ¿no? Así que entender esta evolución tecnológica también es entender al consumidor y por ello proteger sus datos y por lo tanto contar con programas de protección de datos siempre va a ser bueno, pues una inversión interesante y acertada por parte de la empresa, ¿no? Algunos que ya nos conocéis y otros que no, nosotros nos dedicamos un poco a crear, ¿no? Esta seguridad de la información que existe dentro de la empresa, la creamos a través de un software que lo que nos permite es gestionar los datos del día a día de una compañía, entendidas por sectores y entendidas por lo que la sociedad o por lo que la compañía necesite, ¿no? Es un poco legal tech, porque es una solución tanto legal como tecnológica, por lo tanto siempre va a tener esas dos vertientes que nos permiten realizar pues una adaptación mucho más concreta, ¿no? Nos permite desde crear evaluaciones de riesgos, poder monitorizar toda una sociedad y sobre todo, bueno, pues transferencias internacionales, gestión un poco lo que se necesite en el día a día. Por si alguien estaría, bueno, pues interesado en conocernos un poco más, por supuesto siempre puede contactar con nosotros. Dicho esto, ¿no? Un poco, vamos a la parte de preguntas. Os dejo aquí en esta pantalla también nuestros correos electrónicos por si después de contestar las dudas que puedan haber, si tenéis alguna otra pregunta, nos podéis escribir y os contestamos también por ahí. Sí, a ver, vamos a mirar si hay alguna pregunta. Vale. Sí, nos preguntan, Andrea, por qué es tan necesario realizar una evaluación de impacto dentro de este tipo de sectores. En este caso es muy importante realizar la evaluación de impacto porque, como decíamos, los riesgos que pueden haber, ¿no? Pueden tener un impacto muy elevado en los derechos y en las libertades de los interesados y es una aplicación en la que tendremos que implementar la privacidad desde el diseño y por defecto, lo cual significa que antes de realizar un tratamiento deberemos analizar si realmente se puede llevar a cabo, si el riesgo es demasiado elevado. En este caso tendríamos incluso que quizá consultar a la Agencia Española de Protección de Datos si se puede llevar a cabo este tratamiento. Es algo que puede ocurrir que haya un impacto tan elevado que se deba hacer la consulta y que la Agencia Española puede llegar a decir que no se puede hacer el tratamiento. Por tanto, es importante hacer este paso previo de hacer un análisis, de ver los riesgos que hay, el impacto que pueden tener e evitar futuras sanciones en este sentido. Sí, también nos preguntan si existen, bueno, si hay bastantes brechas de seguridad, exacto, por parte de este tipo de compañías. Bueno, desde el año 2017, la Agencia de Protección de Datos Española tiene un poco en su punto de mira todo el tema de este tipo de sector. Por lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Porque realmente pensad que son datos sensibles más nueva tecnología y que lo que comentábamos al principio de la explicación, que aún por encima pueden dar posibles repercusiones jurídicas. Por lo tanto, sí que hay que tener un especial cuidado, una especial cautela a la hora de tratar estos datos. Entonces, contar con programas de protección de datos que realmente
defina la realidad con la que cuenta la empresa siempre será algo muy positivo. Ujú. No sé si hay alguna pregunta más. Creo que no hay Eh, ninguna más. bueno, si no hay ninguna pregunta más, bueno, pues entonces daremos ya por zanjada, ¿no? La explicación de este webinar aquí. El webinar lo recibiréis de forma grabada para aquellos que estéis interesados en tenerlo. Y por mi parte, bueno, pues ha sido un placer poder compartir este momento. Espero que haya quedado un poco más, o os hayamos acercado un poco más, ¿no? Aquellos que no tenían este sector tan por la mano, la protección de datos y servicios financieros y tecnología. Y ha sido un placer. Por mi parte, igual, agradeceros mucho vuestra atención, vuestras preguntas, como siempre, y os esperamos en el próximo webinar. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.